¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es para mi persona un grato honor estar presente con el profesor Fernández Cruz, quien es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Actualmente presidió la Comisión de Reforma del Código Civil y es socio de Fernández y Vargas Abogados y uno de los principales civilistas del Perú. Doctor Gastón Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Roger. Un gusto estar contigo y con todos tus seguidores a través de las redes sociales. Gracias, doctor, a usted por esta entrevista que en los últimos días en las diferentes redes sociales hay mucha inquietud, ¿no? Por un poco conocer su posición política y crítica, como nos tiene acostumbrados. Sin embargo, le quisiera compartir lo siguiente. ¿Ya? Dime. A ver, voy a ver si está en la pantalla. Acá tenemos una presentación de usted en el Congreso Nacional de Derecho Civil en la ciudad de Piura en el año 2010. No sé si puede ver la fotografía. Sí, sí, perfecto. Poco gordito nomás, pero bueno. Sí, desde 2010. Recuerdo que usted participó del Congreso de Derecho Civil en el 2007, en Cajamarca. Desde ahí que nos viene acompañando durante muchos años. Sí, exactamente, Roger. Más, salvo los dos primeros y uno que no estuvo en Lima, creo que en todos he estado presente, ¿no? Sí, doctor. Por eso le agradecemos siempre. Y acá tengo su última fotografía. No, no, no es la última, pero es de el Congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa en el 2014. Exactamente. Ahí estamos, en otro de los tantos. Bien, profesor. Bueno, tengo acá algunas preguntas que hemos tenido a bien considerar según las últimas semanas de los conversatorios, conferencias, artículos que ha tenido la comunidad jurídica nacional y que consideramos que va a ser muy pertinente tener su opinión, ¿no? La primera es la siguiente. ¿Cuál sería su opinión respecto a la regulación del caso fortuito o fuerza mayor en el Código Civil peruano y su aplicación en la práctica contractual? De acuerdo, perfecto. En primer lugar, como te comenté, yo en realidad no estoy participando mucho en estos términos de las videoconferencias porque estoy asumiendo más consultas directas, puntuales a través de mi estudio de abogados, pero en realidad me preocupó mucho, como te comenté, el hecho de esta superabundancia casi esquizofrénica de opiniones en el medio que en realidad muchas obviamente también acertadas, pero que en su gran mayoría creo que más de orientar están confundiendo a los receptores, porque hay muchas opiniones y algunas de ellas en realidad no tan precisas, y por eso me permití aceptarte esta invitación. En primer lugar, es importante entender que, ya lo había explicado Gastón Ecotino hace mucho tiempo, que en la relación entre caso fortuito, digamos, la causa no imputable, y el efecto que produce, siempre hay que tenerlo presente que no puede ser esto analizado aisladamente. Porque el caso fortuito está pensado, perdón, aún mejor aún, la causa no imputable en todas sus variantes, es decir, caso fortuito, fuerza mayor, está pensado básicamente en producir un efecto, y el efecto de la imposibilidad sobreveniente de la prestación para el efecto de lo que estamos analizando, o vamos a analizar. Y entonces, no basta concentrarnos solo en la causa, sino también en el efecto, que es la imposibilidad. Te voy a explicar. Todos sabemos estrictamente que los requisitos del artículo 1315 del Código Civil plantean básicamente que una causa no imputable, sea caso fortuito o fuerza mayor, debe ser un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. En realidad, el requisito de la imprevisibilidad, como lo he escrito antes, no es un requisito independiente, forma parte en realidad del concepto de la extraordinariedad, porque todo evento extraordinario es justamente de esa naturaleza porque es incapaz de ser previsto. Y por lo tanto, toda causa ajena a la actividad de un sujeto determinado significa siempre entonces que solo cuando es ajena puede constituir estrictamente una causa no imputable, un caso fortuito o fuerza mayor. Porque si está dentro de mi actividad quiere decir que es previsible y consecuentemente entonces no constituiría un caso fortuito o fuerza mayor. Ese es el primer elemento y el segundo es fundamental, que es la irresistibilidad del evento. Fíjense que esto es importantísimo, porque estrictamente para que algo sea calificado como caso fortuito o fuerza mayor es inevitable.
La inevitabilidad, entonces, va a ser de tal fuerza que la consecuencia es justamente que no se pueda ejecutar la determinada prestación. Y esto es vital porque justamente va a permitir separar todo este análisis de lo que es la causa no imputable y la imposibilidad de otros remedios que pueden existir que parten de un presupuesto muy concreto, que es la posibilidad de la prestación, a lo cual nos referiremos dentro de poco, sobre todo a raíz de la excesiva onerosidad de la prestación. Decía que hay que analizar tanto la causa como el efecto. ¿Por qué? Porque en los contratos, perdón, antes de los contratos en el Código Civil tenemos que tener muy claramente en cuenta que no está definida la imposibilidad, es decir, cómo se evalúa la imposibilidad. Y es por eso que los buenos abogados en realidad introducen estrictamente dentro del programa contractual que hacen con sus clientes los tópicos cómo deben ser evaluados. Porque no siempre entonces un evento para ser calificado como caso fortuito o fuerza mayor que produzca un resultado va a ser evaluado de la misma manera. Me explico con un ejemplo muy concreto que además, por ejemplo, es algo que hoy atañe, por ejemplo, a la gran mayoría de moles o centros comerciales de Lima y del Perú en particular. Ustedes conocen que en los centros comerciales, por ejemplo, hay actividades de toda índole, propias obviamente de ese giro. Entre ellos, en los centros comerciales hay tiendas por departamentos, fundamentalmente, y hay también, sin embargo, bancos, hay a veces, digamos, tiendas o tiendas ancla que, por ejemplo, venden alimentos. WOM, por ejemplo, es uno de ellos. Luego tenemos, obviamente, otros de esa misma índole. Y tenemos también, por ejemplo, farmacias dentro de todo eso. Uno va a un centro comercial y ve todo eso. Esto porque es importante, porque ustedes recordarán que en decretado el estado de emergencia en el territorio peruano, hay actividades que han sido consideradas esenciales que pueden ser precisamente ejecutadas, entre ellas la que acabo de mencionar. O sea, básicamente estamos hablando de alimentos, medicinas y servicios financieros y bancarios. Entonces, un centro comercial no está totalmente cerrado, por ejemplo. Estos tópicos funcionan. Fíjense que si yo soy un locatario de un centro comercial o de una tienda por departamentos, si yo no he pactado nada en el contrato que pueda tener, sea obviamente arrendamiento, usufructo o cualquier otra variante, lo que normalmente estoy sujeto es a la evaluación que va a hacer el intérprete, sea juez o árbitro, de cómo debe ser evaluada la imposibilidad. Y normalmente la imposibilidad se evalúa en términos objetivos, pero relativos. ¿Me explico? Es decir, nadie puesto en la posición del deudor puede ejecutar la actividad. Es decir, ¿hay alguien que podría en un centro comercial, por ejemplo, establecer en la actualidad una venta de tiendas por departamento? La respuesta es no. Consecuentemente, hay imposibilidad, consecuentemente, ese es un evento de causa no imputable. Pero si yo tengo en mi contrato, fíjense, una cláusula en donde he establecido que la imposibilidad se evalúa en términos objetivos, pero absolutos, ya el panorama cambia, porque estoy elevando el nivel de análisis y yo me expongo o finalmente me protejo, de acuerdo a cómo quiero verlo, en el sentido que entonces puede ser que ninguna actividad comercial esté permitida. Y consecuentemente, sí hay actividades comerciales que se desarrollan en los centros comerciales. Y por lo tanto, puedo perfectamente discutir en esa relación contractual si efectivamente, en el caso en particular, se puede hablar de un caso fortuito fuerza mayor para mi concreta relación contractual porque he pactado un análisis objetivo y absoluto. Fíjense qué importante es el pacto contractual en ese aspecto. En segundo lugar, le quería decir que hay que tener muy claro, si bien, recuerden, en nuestro Código Civil, el artículo 1315, si bien es perfectamente diferenciable el caso fortuito y la fuerza mayor como eventos de causa no imputable, el efecto, sin embargo, es similar, es el mismo, y así se regula, es decir, es la imposibilidad. Y en el caso concreto, más que nada por disquisición casi teórica, es también importante entender la problemática del COVID-19, es decir, del virus en sí mismo, de lo que es estrictamente la causa no imputada que habría ser calificada como tal para efectos de establecer la imposibilidad sobreviniente. Y es que propiamente hablando, el virus no es, si ustedes se dan cuenta, la causa no imputable. Y es más,
yo he leído bastantes escritos que dicen, concretamente, que califican a la propagación del virus del COVID-19 como el caso fortuito. En primer lugar, cabría hasta discutir si eso es cierto, porque el caso fortuito puro, digamos, químicamente puro, es aquel que es un hecho de la naturaleza. Y la propagación del virus del COVID-19, como bien lo ha resaltado la profesora Lilian San Martín en Chile, por ejemplo, exactamente tiene un componente humano, es decir, primero se propaga a través del hombre y su aparente origen, además, es producto de un consumo, una venta y consumo humano de un mamífero, como sabemos que es un murciélago. No probado, obviamente, pero suponiendo estrictamente claro que sea así, tendríamos que incluso su origen propiamente no es un caso fortuito puro. Por eso que la causa inimputable en el caso concreto que tendríamos que analizar es estrictamente el de estado de emergencia, es la inmovilización social obligatoria decretada por el gobierno, que constituye propiamente entonces un acto del gobierno calificable como fuerza mayor. Ese es el evento que entonces va a desencadenar un efecto. ¿Y el efecto cuál es? Que determinadas actividades no se puedan realizar porque está prohibido circular. El efecto entonces de la fuerza mayor a través del evento que estamos diciendo que es del estado de emergencia y estado de inmovilización social decretado por el gobierno, es aquel que produce una imposibilidad temporal sobreviniente, porque va a durar mientras dure el estado de emergencia y consecuentemente es temporal, pero es imposibilidad, porque no se puede realizar las actividades por aquel ámbito que estamos diciendo, sale del esquema de las actividades esenciales, porque son dos cuestiones distintas. Unos sí podrán realizar las actividades, de repente con cierta dificultad que podríamos analizarlo, y otros simplemente no lo van a poder realizar. Esto es importantísimo, primero, como premisa a raíz de tu primera pregunta, que se tenga en cuenta, porque tenemos que dejar claramente establecidos los lineamientos o límites de la aplicación de la causa no imputable. Perfecto, profesor. Gracias. Siguiente pregunta. Durante estos días la comunidad jurídica peruana presta atención a diversos conceptos jurídicos a los cuales acuden como el principio de la buena fe, la renegociación contractual, la frustración del contrato y la teoría de la imprevisión. ¿Cuál sería su lectura de todos estos aspectos doctrinarios? Sí, gracias Roy por la pregunta. En realidad esta es tal vez la pregunta que más ha motivado que salga un poco a hablar en redes. Como les decía al comienzo, he leído de todo. Y algunos escritos a través de estas páginas web o, digamos, portales jurídicos que circulan, en realidad me han causado profunda sorpresa, porque creo que hay algunos conceptos que se están confundiendo. En primer lugar, comencemos por algo que ha sido desarrollado por unas personas, algunos juristas, que además a muchos los quiero mucho y son muy amigos míos, y en donde acuden a la figura de la excesiva onerosidad de la prestación. Primero, quiero resaltar una incoherencia, o sea, se le cataloga el evento como fuerza mayor o como caso fortuito, como quieran ustedes, y luego se habla de que es posible, sin embargo, aplicar la teoría de lo que es finalmente la teoría de imprevisión, o propiamente hablando, como estamos hablando en el tema, en el sistema peruano, aquella normativa que finalmente regula el cambio de circunstancias, ¿no? Primera cuestión, si ustedes repisan y repasemos juntos finalmente la terminología, como sabemos, del tema de lo que es la excesiva onerosidad de la prestación, recordemos que en el Perú, siguiendo el esquema italiano un poco, se señala que justamente en los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles. Es decir, la esencia, uno de los primeros, digamos, uno de los requisitos, el que nos interesa para la exposición, para que se configure la excesiva onerosidad de la prestación, en primer lugar, es que estemos hablando de un evento estrictamente extraordinario, que como he explicado antes, subsume a la imprevisibilidad. No el caso fortuito, porque el caso fortuito tendría que ser irresistible
y si fuera irresistible, ya no sería posible de ser ejecutada la prestación. La institución de la excesiva onerosidad de la prestación supone algo entonces como supuesto de hecho primario y fundamental, que la prestación sea posible de ser ejecutada. Y eso se diferencia estrictamente de la imposibilidad de prestación, en donde, como su nombre lo indica, no es posible de ser ejecutada la prestación. Me explico un ejemplo. Imaginemos en las actividades permitidas o de esenciales. Bueno, resulta que yo soy un proveedor de bienes esenciales, es decir, alimentos, y sin embargo, para transportar todos estos bienes desde las zonas alejadas, por las circunstancias, estoy ideando un ejemplo teórico, por las circunstancias que se dan, resulta siendo mucho más costoso el transporte, combustible, tengo que emplear otras rutas porque no está permitido el acceso directo y tengo que establecer una serie entonces de mayores costos para poder cumplir mi prestación. La excesiva onerosidad supone eso, es decir, supone que por acontecimientos imprevisibles, la prestación que puede ser ejecutada, yo para poder ejecutarla voy a incurrir en costos no siquiera un poco mayores, sino excesivamente mayores. Y en consecuencia voy a tener lugar al derecho a resolver finalmente el contrato o en su defecto a pedir estrictamente un ajuste en términos de lo que es el principio funcional propio de la reciprocidad, en donde estrictamente la prestación está unida funcionalmente a la contraprestación. Es decir, en todos los casos donde yo simplemente analice y es un supuesto de imposibilidad de prestación, no puede hablarse de excesiva onerosidad de la prestación, por definición. Simplemente son instituciones absolutamente contrapuestas. Si yo voy a afirmar, por ejemplo, que no se puede prestar una prestación determinada, la consecuencia o el remedio a analizar es el de la imposibilidad de la prestación, no el de la excesiva onerosidad de la prestación. Y es más, leí en un momento que incluso estaba planteando el esquema sobre la base de decir, sí, pues, como la gente no trabaja, no puede producir, consecuentemente no puedo pagar, por ejemplo, las rentas en los arrendamientos. Estoy analizando la excesiva onerosidad de la prestación en la contraprestación dineraria, cuando el dinero no puede venir en imposible. Es decir, acá se olvida totalmente en el esquema, estamos hablando de un principio de reciprocidad. Yo debo ejecutar una prestación y voy a recibir en contraprestación un pago. Y consecuentemente, donde analizo la excesiva onerosidad de la prestación es en la prestación. Gravísimo error, como le digo, que lo he leído y lo he escuchado en múltiples, no en todos obviamente, pero en múltiples exposiciones. En realidad me han hecho sonrojarme en términos de civilista. Y de allí que me siento la necesidad de aclarar ciertos temas en esto. Un segundo aspecto también importante a raíz de tu pregunta es que básicamente hablamos de otra serie de instituciones y entre ellos la aplicación básica del principio jurídico de la buena fe. He visto y he escuchado reiteradamente que la conclusión aparentemente que se llega en gran parte, es decir, acá se impone una renegociación contractual, porque en consecuencia lo que tenemos puntualmente es que hay un problema no antes vivido y que impone necesariamente que nos pongamos de acuerdo sobre la base de la buena fe. Acá quiero llamar la atención a algo muy claro. La buena fe no es un concepto en el cual yo pueda llamarlo como bombero cada vez que efectivamente tengo un problema que no sé cómo resolverlo. Porque el sistema jurídico peruano tiene respuestas y cuando hay un remedio específico, la buena fe tiene un rol estrictamente de modulación del remedio, en el mejor de los casos. La buena fe como principio jurídico interesa básicamente en el sistema en tres sentidos. En primer lugar, como criterio de interpretación jurídico, que no es el caso para nuestro análisis. En segundo lugar, que es importante como criterio de integración, en donde entonces crea deberes secundarios que deben ser respetados por las partes allí donde no encuentro un remedio concreto que el sistema me ha dado para aplicarlo. Y en tercer lugar, como un criterio limitativo de derechos, cuando hay un abuso en el ejercicio de determinado remedio. En este caso, fíjense, curiosamente a muy poco se lo he escuchado, el sistema peruano, como la mayoría de los sistemas del derecho continental, tiene un remedio. Y el remedio está pensado justamente en lo que es la imposibilidad en materia de reciprocidad de las prestaciones.
Recordemos, fíjense que estrictamente ya es del tercer ciclo, fíjense, para los que sobre todo enseñamos y aquellos que hemos estudiado obligaciones, está claramente tipificado el remedio. El contrato no es otra cosa que un mecanismo de distribución de riesgos. Y esto implica que cuando yo negocio un contrato, lo que hago es distribuir entre las partes los riesgos contractuales. Y uno de los riesgos contractuales siempre presente es justamente el de la imposibilidad. Y acuérdense que entonces, bajo el principio funcional de lo que es estrictamente hablando la reciprocidad, estamos hablando de aquello que se llama, entre otras cosas, el concepto de función en el derecho. La función, en las palabras que nos enseñaba Betty, acuérdense, constituye casi, es un dato empírico, no es otra cosa que un fenómeno social que se transforma en un hecho jurídico por recepción. O sea, el sistema lo recién constata en la realidad algo y lo acoge y lo regula. Y por eso que el sistema de función, digamos, el concepto de función interesa en dos sentidos en el ámbito contractual, puntualmente. Bajo una perspectiva, en primer lugar, tipológica, es decir, ¿qué hace el sistema? El sistema constata que hay comportamientos constantes de las partes o de ciertos agentes económicos que se repiten. ¿Y qué hace? Abstrae y crea modelos económicos, que es lo que conocemos con el nombre de tipo contractual. Es decir, yo no necesito en cada contratación, por ejemplo, compraventa, arrendamiento, mutuo, el que quieran, regular detalladamente mi relación porque hay comportamientos típicos que han sido abstraídos por el solo hecho de la existencia del tipo contractual. Y la segunda acepción del concepto de función es justamente un acogimiento, recogimiento fáctico. Es decir, acá estamos hablando que también hay que regular los diversos fenómenos de atribución patrimonial que se dan en la realidad y que responden entonces a las finalidades prácticas que rigen la circulación de los bienes. ¿Qué es esto? Es la función económica de intercambio. Es decir, doy para que des, hago para que hagas, hago para que des. Y entonces, de ahí viene algo que ustedes, como les decíamos, ustedes y nosotros y todos hemos estudiado en tercer ciclo, la teoría del riesgo. La teoría del riesgo dice que cuando sucede un evento que afecta a una prestación, la contraprestación que se explica en función a la prestación debe correr igual suerte, por el principio de función de reciprocidad. Intercambio, noción de intercambio. Si algo afecta el intercambio, se refleja pues en la contraprestación que solo se explicaba en función de aquella prestación que representaba el intercambio. Pues bien, acá lo que tenemos que discutir puntualmente es qué cosa sucede si es que se afecta estrictamente una prestación en concreto. Y por lo tanto, no creo que el asunto sea tan vago, en términos de problema me refiero. No digo que la solución sea fácil, digamos, en problema de enfoque, para decir, por un lado, teoría de imprevisión, y por otro lado, la buena fe como si fuera un concepto general, abstracto, que todo lo puede, sino básicamente primero analizar el remedio que se prevé en la legislación privada. Y esta es justamente la teoría del riesgo, en donde una de las partes ha asumido el riesgo de la imposibilidad. Y eso, si quieren, lo podemos aplicar concretamente a la figura de algún tipo de contrato, si quieres, creo que finalmente puede ser materia de la siguiente pregunta, en todo caso, ¿no? Porque quería enfocarlo básicamente para la aplicación del contrato de arrendamiento, de repente que es parte de las preguntas que son materia de esta conferencia, de algunas conferencias, digamos, de conversatorio, ¿no? Sí, profesor Gastón Fernández. Bueno, esa es la siguiente pregunta, ¿no? Muy puntual, si usted considera que existe una relación entre la figura de la excesiva onerosidad de la prestación y los contratos de arrendamiento. Como usted entenderá, el contrato de arrendamiento en estas 2 semanas pues, se ha vuelto un tema debatible. Entonces, quisiéramos su opinión respecto a este punto en forma precisa. Perfecto. Fíjate, Roger, sobre la base un poco de lo que ya te he explicado hace un instante, o sea, debemos descartar la aplicación de la excesiva onerosidad de la prestación si lo que queremos analizar en este instante, como lo estamos diciendo, es la prestación finalmente que se involucra en la disposición del inmueble, ¿no? Sabemos que en el contrato de arrendamiento el arrendador ha dado el inmueble, ¿para qué? Para que sea usado. La definición del contrato, acuérdense, propiamente de arrendamiento es ese. El arrendamiento, artículo 1666, por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida.
Uso a cambio de renta, principio de intercambio. En consecuencia, lo que tenemos que preguntarnos es que si este evento de fuerza mayor, que es finalmente el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, ha afectado el uso del inmueble. Y es que yo he visto que pocos han reparado que dentro del Código Civil hay una obligación concreta del arrendador que está contenido en el artículo 1680, numeral 1, que es que el arrendador, luego que ha entregado el bien, y ahí se consumó una obligación principal que le entrega, su obligación central radica justamente en, numeral 1, 1680, mantener al arrendatario en el uso del bien. Y esta es la prestación que tenemos que conversar si se ha afectado o no. Y allí podemos establecer esas tres hipótesis que vamos rápidamente a conversar juntos. El primero de ellos, para algunos que lo he escuchado, no se ha afectado el uso del bien. Y acá es importante diferenciar dos tipos de arrendamiento. No es lo mismo un arrendamiento de casa-habitación que un arrendamiento de local comercial. Y esto justamente por el uso, porque el uso es distinto. Y en consecuencia, durante toda la época de la pandemia, del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, todos los que hemos podido salir a trabajar, etcétera, sin embargo, hemos vivido en nuestra casa. Y si esta es arrendada, quiere decir que estoy haciendo el uso del bien. Al hacer el uso del bien, estoy claramente realizando una prestación que no se ha visto afectada, entonces, por el caso fortuito de la fuerza mayor, porque el uso está siendo realizado. Y si el uso está siendo realizado, la contraprestación tiene que pagarse. En consecuencia, una primera respuesta en ese escenario respecto al remedio estrictamente es que en el caso de los arrendamientos de casa-habitación no hay una configuración de caso fortuito. No hay imposibilidad de prestación, por lo tanto, hay obligación de pagar la contraprestación. El problema distinto será que la cadena de pago se ha roto, pero no de la obligación concreta en el contrato. En cambio, en el local comercial sucede algo distinto. Les decía, hay una primera opinión en donde aparentemente se dice que no se ha afectado el uso. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el bien ahí está pues a disposición del arrendatario. Que el arrendatario no pueda llegar a ocuparlo no es mi problema, dice el arrendador. Tanto así que sus bienes, todo lo que conforman su actividad comercial están dentro del inmueble. Y yo, arrendador, no puedo disponer de él. Por lo tanto, si todo eso está ahí es porque está haciendo uso de este bien. Y acá creo que hay si bien podemos discutir sobre esto, en mi opinión hay una falacia conceptual. Y la falacia conceptual consiste justamente en que el uso comercial supone algo distinto que el uso material en términos del arrendamiento de casa-habitación. Supone el provecho del bien. Y al suponer el provecho del bien, al hablar de uso de un bien, estamos hablando propiamente de la explotación del bien. Si el arrendador no me puede garantizar la explotación del bien porque yo no puedo acceder, la prestación se afecta y la contraprestación entonces debe correr igual suerte. Pero si yo digo en esta primera sección, no, si hay uso, lo que no habrá es explotación, pero el uso está, hay quienes tendrían que llegar a la conclusión que en el caso que se configure ahí hay una imposibilidad parcial, porque se podría hacer el uso, pero no el aprovechamiento. Yo, en mi opinión, considero que eso no es valedero. Yo creo que básicamente en el contrato de arrendamiento local comercial, sobre todo acuérdense, porque es obligación del arrendatario también, artículo 1681, numeral 1, estrictamente usarlo para el destino que se le concede. Estamos hablando estrictamente que hablar de un uso del inmueble en términos de un arrendamiento local comercial supone per se, en sí mismo, su aprovechamiento. Y si yo no lo puedo aprovechar, en mi concepto hay una imposibilidad absoluta, obviamente temporal. Pero entonces, si alguien afirma que puede haber uso separado de lo que es la explotación, tendría pues allí sí que negociar en términos con el arrendador una reducción de la contraprestación. No decirle, oye, yo, si bien he usado el inmueble, no lo he aprovechado y por lo tanto debo pagarte menos.
Pero si, como yo sostengo, en realidad el uso de locales comerciales supone claramente per se, por definición, la explotación de los mismos, no habría habido uso comercial y por lo tanto no habría obligación de pago. Segunda posibilidad es justamente lo que acabo de decir, no decir justamente porque si el uso, como estamos diciendo, es aprovechamiento del bien uso comercial, la consecuencia entonces ya no es imposibilidad parcial, sino imposibilidad temporal absoluta. Y una tercera, fíjate que es importante que llegamos a la misma conclusión que en la segunda, pero que no he escuchado a nadie. Claro, no he escuchado a todos, obviamente, los que han hablado a través de las redes, pero no he escuchado a nadie que lo haya dicho, por lo menos a los que yo he tenido acceso. Y es que si ustedes se dan cuenta, al hablar del uso comercial, es decir, cuando hablamos, como dije hace un instante, el bien debe ser destinado a lo que es estrictamente la razón por la cual se contrata un contrato de arrendamiento de local comercial es ¿para qué? Para que sea usado para productividad, para hacer justamente el uso comercial. Y entonces recordaremos que el artículo 1316 es aquel que regula en el Perú las consecuencias de la imposibilidad. Claramente, sin embargo, regula dos casos distintos, pero que son estrictamente de efectos similares. Uno es propiamente la imposibilidad, es decir, se afecta la prestación y por lo tanto, concretamente, pues no se puede realizar la prestación. Pero el segundo supuesto es que se afecte justamente el interés del acreedor y en mayor extensión se frustre, aunque sea temporalmente, la causa del contrato. Recordemos, si ponemos, acuérdense un ejemplo muy simple, casi de laboratorio, pero rápido. O sea, imagínense que yo, amante de lo que es la música clásica, contrato a un pianista para que me dé en mi casa, junto a dos amigos que están conmigo, un concierto de piano de un concierto, ¿no? El río Moldó, el río Moldavia, de Smetana, por ejemplo, pieza bella. Primera hipótesis, sufre un accidente el pianista y pierde las manos. No puede tocar piano, consecuentemente, imposible la prestación, tendría que haber una extinción de la obligación por imposibilidad sobrevenia. Pero el segundo supuesto, como sabemos, imagínense al revés. Recordando viejos tiempos en el Perú, un ataque terrorista, imagínense, y mis amigos y yo sufrimos por estar cerca del ataque terrorista una pérdida de la audición. Explota una bomba y perdemos la audición. Por lo tanto, la prestación es posible. El pianista puede tocar, pero no me sirve de nada porque no lo escucho y no lo escuchan mis dos amigos. Claro. Y este es otro supuesto justamente de frustración de la causa, o si quieren ustedes, más probablemente en el Código Civil peruano, de decaimiento del interés del acreedor. Si ustedes se dan cuenta, en este caso también puede arguirse eso. O sea, es claro que estrictamente durante el tiempo que dure el aislamiento social obligatorio, donde yo no puedo usar el bien, yo no puedo acceder al mismo para producir la causa o para digamos, hacer viable la causa del contrato, que era justamente el de obtener provechos a través de la finalidad económica o finalidad estrictamente comercial del bien. Lo que entonces justificaría una única solución posible, tanto en el escenario 2 y 3 que he explicado. La pérdida del derecho a la contraprestación. Fíjense que el remedio es ese. Nos guste o no nos guste. Y por eso que el contrato es estrictamente una asignación de riesgos. Yo tengo que negociar el riesgo. Si el riesgo no es materia de una negociación expresa entre las partes, se aloca estrictamente en términos de lo que es lo que la norma señala que se aplica por, evidentemente, integración jurídica, lo que la ley dice, es decir, teoría del riesgo, el riesgo es del deudor, periculum es debitori, como sabemos. Si el problema trae, fíjense, un problema, todos los arrendadores van a decir, uy, y yo también no tengo ingresos, y no puedo entonces vivir si no recibo el pago. Ese es un problema justamente que tiene que manejarse. ¿Cómo se maneja en Francia, por ejemplo? Claro, un país desarrollado. Justamente a través de lo que está estableciendo subsidios y accesos a las cadenas rotas de pago a través de los empresarios. Porque el riesgo en ese caso lo han asumido ellos, si hablamos de contrato de arrendamiento estrictamente, para hablar de lo que son arrendadores. Curiosamente, la gente habla de excesión de la prestación, de buena fe. Hay que ver cada caso concreto, cuando la solución en abstracto existe.
habría que contrastar la que han pactado en cada contrato. Comenzamos, acuérdate, la entrevista haciendo referencia a que si yo tengo un pacto distinto en cómo se evalúa la imposibilidad, puedo tener una solución diversa, concretamente. Pero esto es estrictamente lo que sucede. En puridad, en vía conclusiva en este punto, tenemos que si el arrendamiento es de casa-habitación, estrictamente el arrendador tiene todo el derecho a percibir el cobro. Si no lo puede hacer, habrá retardo, podrá darle facilidades, etcétera, podrá renegociar el contrato de mayores facilidades de pago, pero que existe la obligación de pago, existe. Si el contrato es de local comercial, yo sostengo que estrictamente el riesgo en ese caso claramente es del arrendador y por lo tanto pierde el derecho a la contraprestación. Y por más que alguien haya aludido a esta tesis estrictamente de lo que es la imposibilidad parcial, diferenciando uso, digamos, material del bien y uso comercial, yo creo que es una posición bastante débil teórica para efectos de sostener una posibilidad de renegociación. Bien, profesor. Considerando que muchos científicos, economistas, políticos, académicos, están denominando esta pandemia como la Tercera Guerra Mundial, y recordemos que Europa, tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sufrió daños catastróficos económicos, y con ello, recordemos mucho que en Francia se emitieron leyes especiales, ¿no? Hoy en día se tienen leyes similares en Alemania. Entiendo que también en España, en Italia, en nuestro continente, en Chile, se está evaluando una ley sobre caso fortuito y fuerza mayor, y hace 3 semanas el Senado de Brasil aprobó una ley especial un poco para poder agrupar todos los contratos e imponer a las partes facultades para negociar los contratos. Ante esto, en las últimas semanas en Perú hay un proyecto de ley, el 5004-2020, donde expresamente hace referencia al contrato de arrendamiento. Usted, en su opinión, el Código Civil actual podría dar solución a los diversos y cientos contratos que van a resolverse, porque consideramos que una vez que se culmina el COVID, van a haber numerosos procesos judiciales y arbitrales. ¿Cuál sería su opinión respecto a este punto? Ya, perfecto, Roger. En primer lugar, lo que tenemos que hablar es que no hay que confundir la situación de hecho que se puede presentar respecto a lo que la ley me faculta, porque lo he visto en bastantes exposiciones, lo he escuchado, perdón, en bastantes exposiciones. Claro, yo no quiero que mi cumplidor arrendatario hasta el día de hoy pues tiene un problema de hecho constatable y por lo tanto quiero que salga, que se vaya el inmueble. Es probable que entonces, estoy hablando de casa-habitación en el ejemplo, ¿no? Un arrendamiento de casa-habitación, yo constato que no puede pagar y por más que yo sé que tengo el derecho a cobrarle, pues puedo renegociar con él de hecho en términos para lograr una solución viable, que es muy distinto a que la ley me obligue a hacerlo. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que muchos de los casos que se van a dar en la realidad en esta parte va a partir de eso, va a partir de muchas renegociaciones que se van a dar en términos fácticos, pero no porque yo pueda acudir a una norma expresa que lo haga. Ahora, ¿qué pasa si hay una norma expresa? Claro. Acá, acuérdense, tenemos claramente un problema interpretativo que probablemente ya va a llegar, llegado el caso al Tribunal Constitucional, que es el artículo 62 de la Constitución. Es básicamente aquel es el marco general, que es de la intangibilidad de los contratos. Recordemos, y que acuérdense, el artículo 62 dice a la letra, obviamente, que finalmente los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Bien, en este aspecto es importante mencionar que no hay en la actualidad nadie en el derecho continental que pretenda establecer que esta es una norma sacrosanta sin ningún tipo de, digamos, de posibilidad de limitación. O sea, el pacta sunt servanda a ultranza no es defendido hoy ni siquiera por la Francia del Código Napoleón, creador estrictamente de la santidad de los contratos. Se acepta claramente hoy que todo contrato, fíjense, tiene básicamente dos fuentes. Una que son fuentes autónomas, que son justamente aquellas que son el contenido del contrato que las partes han pactado y lo han incorporado en su relación contractual, y fuentes heterónomas, que son claramente aquellas que por la vía de la integración pasan a formar parte del reglamento contractual, que por ejemplo son aquellas que se reconocen claramente como fuente en la ley.
Hemos mencionado uno, que es el tipo contractual, que se integra en la ley, en el Código Civil, se integra las relaciones contractuales, y también tenemos, por ejemplo, normas a veces sectoriales, de acuerdo al sector de determinada relación contractual. Por ejemplo, normas ambientales. Claro. Es importante entender entonces que esa integración es perfectamente dable. Puede ser una interpretación supletoria, como el caso que estoy hablando del tipo contractual, en donde entonces el contenido de la relación contractual, a falta de una previsión expresa de las partes, se integra con el programa que el tipo contractual prevé dentro de la normativa del Código Civil, y hay también integraciones imperativas, que es cuando la ley impone que las partes deben integrarla y respetarlas en su relación contractual. Es en este último aspecto que se centra la discusión. Y el gran problema que vamos a tener es si una ley puede entrar ante un evento tan catastrófico como el que estamos viviendo para modificar la asignación de riesgos de las partes. Es decir, esa asignación de riesgos que las partes voluntariamente aceptaron durante el contrato, a la hora de concluir el contrato. Y esa es la gran dificultad que se puede presentar. Puede perfectamente establecerse una norma jurídica en donde estrictamente salga y se diga que interviene de determinada forma, modificando plazos de cumplimiento, formas de pago, montos de pago, pero yo me temo que esa norma pueda tener una seria cuestión, digamos, un serio cuestionamiento constitucional, dado que vendría a modificar la asignación de riesgos. A veces sucede, Roger, que la conciencia social, sin embargo, se difunde de tal manera que nadie impugna esto porque lo considera razonable. Pero eso es muy distinto a que la ley de motu propio podría imponerse para modificar una asignación de riesgos contractuales. Por ejemplo, en el proyecto que mencionas, en primer lugar, que es un proyecto de ley que está destinado aparentemente no a suspender, sino a postergar los pagos, solo a casa habitación o a locales comerciales de, digamos, de agentes económicos independientes, de pequeños comerciantes, y posterga el cobro. Obviamente que es uno de los típicos proyectos de ley que puede ser muy cuestionable, porque también en el Perú, en donde fíjate, la autoconstrucción es de tal magnitud que representa casi el 70% de las viviendas existentes en autoconstrucción. Y muchas de ellas son fuente de financiamiento y de vida de gente que ha construido. Es decir, yo zona natural, construí y lo doy en arrendamiento. Si este proyecto de ley se pone solamente en el caso como si fuera la persona débil, el arrendatario, y no se pone en el caso que puede haber muchos arrendadores, personas naturales, que viven de eso, viven de la renta que les pagan. Muchos jubilados que ahorran su dinero y tienen un departamento y alquilan. Y es su fuente de vida. Por lo tanto, es un típico proyecto a ciegas. Y que no creo que creo que debiera ser sometido a un mayor análisis bajo un estudio situacional de la realidad nacional. Y esto, sin embargo, es importante de ser tenido en cuenta, repito, porque va a haber un problema para el Estado en términos de cómo soluciona toda esta ruptura de cadena de pago existente producto de la pandemia existente y del aislamiento social obligatorio. Una de ellas, obviamente, es interviniendo para darle facilidades a aquellos agentes económicos que finalmente han visto rotas sus cadenas de pago, que es lo que correspondería, fíjate, en términos legales, es decir, un Estado que al ver que finalmente debe soportar las consecuencias muchas veces es aquel agente económico, el arrendador, por ejemplo, le da facilidades para que pueda finalmente viabilizar su cadena de pagos y recuperarla poco a poco. El problema es que no somos Francia, no somos un país desarrollado y por lo tanto nuestra capacidad de solventar estas posibilidades son escasas. Y de allí que la posibilidad de establecer una norma que pueda dar una solución temporal a esto, teóricamente posible, sin embargo, tiene que verse con muchas pinzas porque bajo el artículo 62 de la Constitución, lo que no podría es modificar una asignación de riesgos que las partes han negociado libremente en su momento. Que sea hoy lo que estamos viviendo no significa que no haya sido posible ser previsto. De hecho, la pandemia
De hecho, situaciones de intervención y de cierre de circulaciones, estados de emergencia, lo que es toques de queda, son situaciones que encajan perfectamente en los supuestos previsibles que las partes siempre tienen en cuenta. Que no haya sucedido en el Perú mucho tiempo no es un problema de falta de previsión, es un problema básicamente de falta de negociación de riesgo. Riesgo que, acuérdense ustedes, puede ser traspasado, puede ser perfectamente negociable. Yo puedo trasladar el riesgo vía contrato. Y si no lo hice, es yo, parte contractual, que debo sufrir las consecuencias de un riesgo que asumí. Es un problema, como le digo, mucho más complejo y que no se soluciona con palabras muy bonitas, simple decirle hay que recurrir la buena fe, hay que renegociar, porque las normas sí tienen solución, que pueden ser duras. Y al ser duras va a exigir una intervención del Estado en términos de dar una solución a la realidad económica que subyace en esas relaciones jurídicas patrimoniales que se van a ver afectadas. Y ese es el problema de fondo que enfrenta el Perú. Y que finalmente debemos solucionarlo con mucha calma y además con una solución estrictamente acorde a derecho. Profesor Fernández, bajo su comentario que el contrato es una asignación de riesgos, también es importante recordar que no solo tenemos el contrato de arrendamiento, hay contratos de suministro, de distribución, el contrato de obra, que van a ser muy importantes y que seguramente se van a ventilar en muchos arbitrajes, y considerando sobre todo que son contratos muy amplios y muy complejos, y es importante el caso de todo. Cada contrato tiene ciertos temas muy particulares, y ante esto va la última pregunta. ¿Cuál sería el reto para los catedráticos, abogados, jueces y árbitros? Porque se nos viene un innumerable cantidad de litigios contractuales, tanto en vía judicial y en vía arbitral. ¿Ante qué nos estamos enfrentando, no? ¿Cuál vendría a ser su comentario? Bueno, de acuerdo a todo lo que he explicado ahora, nos vamos a enfrentar a un problema muy grueso, pero en términos de ser conscientes que no podemos hacer algo distinto que aquello que es producto del contrato que nos estamos analizando. Es decir, me explico, si el contrato es una distribución de riesgos, yo como árbitro y juez no puedo cambiar la asignación de riesgos. Claro, puedo, digamos, incentivar a las partes para llegar a un arreglo estrictamente sobre la base de la invocación pertinente que pueda hacer, pero de no producir ese arreglo, yo tengo que fallar de acuerdo a las normas. Por eso digo que la solución, antes que de jueces, de árbitros, etcétera, es un problema de solución a nivel macroeconómico, que el Estado va a tener que dar una solución para permitir que las relaciones económicas se mantengan, dándole facilidades a los agentes económicos que localizaron el riesgo para que puedan finalmente afrontarlo y no llegar a una quiebra o una cesación de pagos, estrictamente. Lo que más temo yo por el contrato de Roger es justamente a que estos intérpretes creadores de derecho que pretendan aplicar figuras que no son aplicables estrictamente y consecuentemente llegar a soluciones absurdas. Yo escuché una entrevista hace poco en alguien que explicaba lo de la excepcionalidad de la persona que acabamos de conversar y decía, bueno, pues, pero el derecho tiene que ser creativo, pues, cuando las soluciones se dan. Si es así, hacemos un sistema jurisprudencial, no legal, en donde estrictamente se soluciona. Por ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos, que a veces el sistema en estas crisis es mucho más rico en soluciones, es verdad, le digo, porque nosotros casi tenemos camisas de fuerza que se nos imponen cuando hay remedios específicos. Por ejemplo, conversaba la vez pasada con mi querido Leiser León sobre y él me hacía recordar un caso que se resolvió en la primera crisis de la gripe española a comienzos de siglo en Estados Unidos, donde también hubo una pandemia, obviamente se hubo cierre de actividades, y entre ellas las educativas, como sucede actualmente. Sí, exacto. Y en ese cierre de actividades educativas, un colegio lo que hizo fue decir, ok, no voy a prestar, porque obviamente en esa época, comprenderás, no había pues clases virtuales, no teníamos este acceso, así es, no había Zoom, no había teletrabajo. Microsoft Teams, sin nada.
y resulta que lo que hizo el colegio fue no pudo dar clases y digamos, cesó a los profesores por el tiempo que durara la pandemia. Fíjense, ese caso llegó a juicio y me recordaba Leiser León que lo que se resolvió en ese caso fue justamente un análisis que nosotros llamaríamos hoy casi de análisis económico del derecho, ¿no? Vamos a localizar el riesgo en aquel que está en mejor aptitud de distribuirlo o de asumirlo. Y llegó a la conclusión el juez americano que era el colegio el que estaba en mejor posición para asumir el riesgo que evidentemente un profesor que tenía una economía de subsistencia. Eso es, sí, hay que en este concepto lamentar, es la riqueza a veces de un sistema de common law. Mientras nosotros tenemos algún problema con el sistema del civil law, muy bueno por otras cosas, pero para afrontar estas crisis a veces es un poco menos elástico. Yo más bien me animaría, sí, a de repente, contrario a lo que se ha dicho sobre los que invocan la buena fe, de repente explotar el camino sobre la tercera función de la buena fe limitativa del ejercicio de derechos. Esa sí más bien es una tesis que nadie le ha dicho, no la he escuchado hasta este momento, no la buena fe integradora como creadora de deberes, sino la buena fe limitativa de deberes. Es decir, de acuerdo, tú tienes el derecho, porque la norma te lo dice, de hacer esto, pero constituye, dada la circunstancia actual, un ejercicio que puede considerarse abusivo. No estoy diciendo que esta sea la solución ideal, pero creo que es un camino que podríamos explorar como alternativa dentro del civil law, del derecho continental, hacia una figura muy clara en donde el remedio aplicable en un caso temporal de esta naturaleza es la teoría del riesgo, hay imposibilidad absoluta de la prestación en términos temporales y consecuentemente la afectación de aquellos que tienen que pagar contraprestaciones en raíz de contratos que evidentemente se van a ver afectados, ¿no? Profesor Gastón, finalmente le voy a pedir que en un minuto nos pueda dar conclusiones finales. Creo que más que una conclusión, un saludo a toda la comunidad jurídica peruana y dar un mensaje en estos momentos que nos encontramos en la cuarentena. Perfecto, Roger. Espero, como le digo, que algunos temas hayan sido claros en mi exposición. Muchos no van a ser del gusto de algunos. O sea, si alguien es proarrendador, probablemente va a decir, no me gusta esto. Si alguien es proarrendatario, va a decir, por el contrario, sí, mira, esta es una solución. Pero lo que sí me perturba, le soy sincero, es que ante un evento nuevo que salgamos, por ejemplo, la comunidad jurídica, improntus, de pronto, sin una meditación muy profunda sobre las instituciones, a lanzar comentarios que en realidad no se ajustan a los remedios previstos en el Código Civil peruano y en la ley peruana. Hay que, yo creo, el primer mensaje es de calma. Este es un mecanismo que es una situación que hay que sopesar mucho. Nosotros, los abogados y los que somos árbitros y los jueces, va a pesar básicamente va a haber un peso muy grande para términos de tratar de solucionar este aspecto. Y hay que recurrir a siempre alguna solución, creo, creativa que nos permita atemperar el remedio de ser posible. Y esta forma de atemperar un remedio, como le digo, básicamente podría estar por el camino de la buena fe limitativa de derechos, pero no a través de la buena fe integrativa. Como algunos lo han dicho como creadores, que dice que la buena fe impone un deber de conducta leal. No, hay solución de remedio. No es este el camino. La buena fe limitativa en todo caso y salir que bajo la circunstancia actual, estrictamente, podemos limitar el ejercicio de determinados derechos. Solución controvertible, pese a todo, te estoy diciendo, Roger, porque la solución en realidad directa es básicamente una intervención estatal de salvavidas en términos de la cadena de pagos a través de aquellos agentes económicos que se ven perjudicados. Lo que yo me temo, sin embargo, que nuestra ley económica no pueda ser 100% efectiva. Y de allí que entonces vamos a tener claramente un reto muy claro para encontrar soluciones creativas, pero siempre dentro, por favor, de lo que la ley señala. No podemos reinterpretar cosas, aplicar remedios que no están previstos para la circunstancia que estamos analizando.
profesor Gastón Fernández. Agradecemos por su tiempo. Esperamos encontrarnos con la comunidad jurídica en el Congreso Nacional de Derecho Civil, que va a ser en modalidad virtual. Y nos unimos a este saludo a toda la comunidad, conservar la calma y gracias por esta casi una hora de brillante conferencia. Muy buenas tardes. Buenas Gracias. tardes, Roger, y buenas tardes a todos los que gentilmente nos han escuchado. Gracias. Buenas tardes.